Gloria al Señor. Gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a comenzar con el estudio bíblico. Gloria al Señor. Estábamos viendo un estudio que quedamos con una parte pendiente, pero no lo vamos a terminar porque cuando un estudio ya tiene casi más de la mitad de la presentación, no es necesario terminar la última parte porque ustedes ya lo entienden y está sobrepasado y nos quedaríamos a mitad de clase, vamos a comenzar con otro, entonces vamos a empezar con uno de cero hoy día. Amén. El que vamos a llevar de cero está en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Esta palabra es muy usada por nosotros para el evangelismo, ¿verdad? Hebreos 4, 12. Gloria al Señor. Saludamos a todos los hermanos que se están conectando y los que pueden ver a través del video, que el Señor les bendiga grandemente. Bienvenidos al estudio bíblico que damos los días domingos acá en Santiago de Chile, Santiago Centro, en nuestro templo, para la gloria del Señor. Estamos ubicados en Roberto Espinosa 1389 y todos los domingos a las 8 de la mañana damos un estudio bíblico de la palabra del Señor para todos los hermanos. Gloria al Señor. Atento con el camarógrafo que le está hablando. Gloria a Dios. Ya, Hebreos capítulo 4, vamos a leer la palabra del Señor. Hebreos capítulo 4, versículo 12 en adelante. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén y amén. Tomen su asiento, hermanos. Gloria a Dios. Le vamos a poner título a este estudio, le vamos a poner Cuando Dios habla, nada queda oculto. Así se va a llamar este estudio bíblico, ustedes le pueden poner arriba, título, Cuando Dios habla, nada queda oculto. Y el pasaje bíblico es Hebreos capítulo 4, versículo 12. Tenemos baja asistencia hoy día de hermanos, esperamos en el Señor de que se puedan poner al día a través del video, puedan también ellos más tarde, ¿verdad?, repetirlo. Siempre tengo un contexto histórico, bíblico para compartir con ustedes. La carta a los hebreos, si quieren lo anotamos porque después les sirve a ustedes. La carta a los hebreos fue escrita a creyentes de trasfondo judío. La carta a los hebreos fue escrita a creyentes de trasfondo judío que estaban viviendo momentos de presión. Fue escrita a creyentes de trasfondo judío que estaban viviendo momentos de presión, persecución y cansancio espiritual. ¿Voy muy rápido? ¿Vamos bien? ¿Dónde se quedaron? No, momentos de presión, persecución y cansancio espiritual. ¿Ustedes tres pueden sentarse acá? Por favor, hermanos, ayúdenme a quien está aquí.
Punto seguido. Algunos comenzaban a retroceder. Santo Dios. Algunos comenzaban a retroceder en su fe. Por eso es importante tener un contexto para saber qué pasaba, por qué se les escribió. Algunos comenzaban a retroceder en su fe y corrían el peligro de volverse indiferentes a la voz de Dios. Algunos comenzaban a retroceder en su fe y corrían el peligro de volverse indiferentes a la voz de Dios. Vamos entendiendo, ¿verdad? Amén. En los capítulos 3 y 4, el autor recuerda a la generación de Israel. En los capítulos 3 y 4 el autor recuerda a la generación de Israel que salió de Egipto. Aunque escucharon la voz de Dios, el autor recuerda a la generación de Israel que salió de Egipto, punto seguido, aunque escucharon la voz de Dios, endurecieron su corazón. Endurecieron su corazón y no entraron en el reposo prometido. Endurecieron su corazón y no entraron en el reposo prometido. Punto seguido. Y no entraron en el reposo prometido. Punto seguido. Por eso se repite la advertencia. 2 puntos. Por eso se repite la advertencia. 2 puntos. Entre comillas póngalo. Si oyereis hoy su voz. Si oyereis, se escribe con Y. Oyereis. Y este tipo de escritura o lenguaje antiguo de 1960. Entonces por eso dice, si oyereis. ¿Me entiendes? Es un lenguaje antiguo, entonces para nosotros a lo mejor es un poquito diferente escribirlo. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Cierre comillas. Es una fracción del pasaje bíblico. Gloria a Dios. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Dice vuestros corazones. Está en plural. No endurezcáis vuestros corazones. Abajito ponemos Hebreos 4:12. Ponemos Hebreos 4:12 abajito. Aparece como una explicación solemne. 2 puntos.
Hebreos 4:12 aparece como una explicación solemne, 2 puntos. Dios todavía habla. Dios todavía habla, coma. Y cuando Él habla, ese Él es con E mayúscula porque se refiere a Dios y con un acento. Y cuando Él habla, ¿lo pueden cambiar? ¿De verdad? Para los hermanos que están en la transmisión, hoy día tuvimos un problema con la transmisión del video. No llegaron los hermanos que tenían que hacerlo y me tocó a mí hacerlo y no sabía, porque ellos transmiten con una tabla, un programa y es complicado. Y llamé por videollamada a alguien que nos ayudara y así comenzó esto. Así que si hay algún desperfecto ahí con el audio o algo, recién llegaron los hermanos a cambiarlo y ahora ya lo tienen conectado a la mesa directamente. Damos gracias al Señor por el hermano Davidcito, que a pesar de que estaba en el trabajo, se vino corriendo a ayudarnos para que todo esté bien con la conectividad. Gloria a Dios. ¿Dónde me quedé, hermanos? Y cuando Él habla, coma, su palabra tiene poder de. Y cuando Él habla, su palabra tiene poder de. Su palabra tiene poder de revelar la verdadera condición espiritual del ser humano. Y cuando Él habla, su palabra tiene poder, tiene el poder de revelar la verdadera condición espiritual del ser humano. ¿Estamos? Ahora dice, el pasaje bíblico dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Comenzamos explicando, porque este es un estudio bíblico, vamos a comenzar explicando qué significa la palabra de Dios. Ponemos como título, ¿cierto? Lo vamos separando por títulos o subtítulos. Yo puse aquí en el mío, ¿qué significa? Así lo puse en signo de pregunta, ¿qué significa la palabra de Dios? Bueno, y le doy gracias al Señor porque estaba muy mal de la garganta y ahora ya estoy bien. Me queda un poquito de carraspera, pero vamos bien, gracias a Dios. ¿Qué significa la palabra de Dios? Porque ahí dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Vamos a ir viendo por significado, por palabra, perdón, los significados. Y comenzamos explicando qué significa la palabra de Dios. ¿Por qué tenemos que explicar desde lo más mínimo? Porque tenemos hermanos nuevos. Y yo quiero que todos comprendan, por ejemplo, el Jordan, él se comenzó a rehabilitar con nosotros el día viernes. Entonces, desde el viernes, una nueva vida. Y tiene que aprender desde cero. Entonces, los que llevan más tiempo deben entenderme que como la clase es para todos, no tenemos más salas para separar los diferentes niveles. Tenemos que hacer todos juntos una clase y la hago general y por ende el estudio es para todos. La expresión no se refiere solamente
a palabras escritas. La expresión no se refiere solamente a palabras escritas. La expresión no se refiere solamente a las palabras escritas, coma, sino a la voz activa de Dios. ¿Está bien? Santo Dios. Voy a repetir, la expresión no se refiere solamente a palabras escritas, sino a la voz activa de Dios. Punto seguido. A lo largo de la Biblia vemos que cuando Dios habla, a lo largo de la Biblia vemos que cuando Dios habla, algo sucede. Viene a mi mente, ¿se acuerdan cuando el centurión le dijo, tan solo di tu palabra? Y la palabra viva que se dijo aquí, actuó en el mismo segundo a kilómetros. ¡Bum! Y el que estaba enfermo y atormentado, se sanó. ¿Necesita agua? Sí, él le puede traer. Gloria a Dios. Repito, la expresión no se refiere solamente a palabras escritas. ¿Qué expresión? Eso. Cuando ahí dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, esta expresión, la palabra de Dios, no se refiere solamente a palabras escritas, sino a la voz activa de Dios. A lo largo de la Biblia vemos que cuando Dios habla, algo sucede. Ejemplos bíblicos, 2 puntos. Ejemplos bíblicos, 2 puntos. Primer guión, en la creación, Dios habló, ese habló es con, no, acento en la última O. En la creación, Dios habló y el universo existió. Segundo guión. Los profetas declaraban, 2 puntos. Los profetas declaraban, 2 puntos. Así dice el Señor, entre paréntesis, perdón, entre comillas. Así dice el Señor. Señor es con S mayúscula, se lo voy a repetir siempre, para que lo tengan como una costumbre después, cada vez que escriban. Yo cuando era alumno me lo repetían siempre, entonces después cuando me equivocaba y ponía Señor con S minúscula, yo borraba, porque ya en mi mente estaba y era imposible que lo escriba. No, tengo que escribirlo bien. Y los judíos cuando tenían que hacer una nueva copia de las Escrituras, dicen que era tremendo. La forma en que ellos escribían era solemne, era algo extraordinario. Dicen que cuando tenían que en la Escritura escribir el nombre de Dios, hablaba directamente del nombre de Dios, dice que el que estaba escribiendo, el escriba, tenía que cambiar la pluma con que escribía, tenía que ir a lavarse las manos y a veces hasta cambiar las vestiduras para ciertas palabras. Si nosotros agarramos la Biblia y la andamos trayendo toda revolcada. ¿Y ellos? Podríamos estudiar un día, yo allá en Ecuador di estudios por mucho tiempo acerca de cómo fue escrita la Biblia.
cómo era en papiro, cómo era en otras cosas. ¿Qué es lo que era un papiro? Le enseñé todo eso a los hermanos con el tiempo. ¿Seguimos? Ejemplos bíblicos dijimos. ¿Cuál fue el primero? En la creación. Dios habló y el universo existió. El segundo es mostrando que la palabra tiene autoridad divina. Mostrando que la palabra tiene autoridad divina. Tercer guión. Jesucristo reprendía con la palabra. Jesucristo reprendía con la palabra. Y aún el viento y el mar le obedecían. Y aún el viento y el mar le obedecían. Maravilloso, ¿no? Jesucristo reprendía con la palabra. O sea, mire, estamos viendo que la palabra, ¿a qué palabra nos referimos? A la palabra de Dios, pero lo que hemos desarrollado. La expresión no se refiere solamente a palabras escritas, sino a la voz de Dios activa. A la voz activa de Dios. Y ahí vimos los ejemplos. Entonces Jesús solo decía una palabra y el mar obedecía. El viento obedecía. Santo es el Señor. Qué tremendo, ¿eh? Vamos a poner abajito, yo no sé cómo ponerle yo cada vez que desarrollo algo después pongo un pensamiento. Póngale como quieran ahí, pero es un pensamiento abajito. Ya. ¿Ah? Sí, un comentario ya. Ahí, comentario. Le vamos a poner, por lo tanto, coma, la palabra de Dios no es información religiosa. Por lo tanto, la palabra de Dios no es información religiosa. Y ahora hay que resaltar. Es la expresión del poder y la voluntad de Dios. Es la expresión del poder y la voluntad de Dios. Hermanos, esta es la forma más sencilla de hacer estudio bíblico. La forma más sencilla es enseñar de esta manera. Una manera que hasta un niño podría entender, ¿verdad? Amén. Lo que vamos enseñando. Porque cuando uno se mete en la profundidad teológica, santo Dios, es tremendo. Cuando usted empieza a estudiar qué es el verbo, de dónde salió el verbo, si siempre ha existido, cómo es, quién es Jesús. Porque la Biblia dice que Jesús es el verbo de Dios. Y si usted estudia qué es el verbo y se mete para adentro, dándole la palabra, ¿por qué dice que es la palabra? Y se va para adentro, ¿me entiende? Pero aquí nosotros vamos pasando por arribita así, una pincelada para que tengamos una enseñanza clarita y sencilla para todos. Después dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Cuál nos falta ver ahí? No, está equivocado. Viva. Ya, la primera que vimos es
porque estamos viendo significado. ¿Qué significa la palabra de Dios? Eso fue la primera. La segunda es, ¿qué significa viva? ¿Por qué la Biblia dice, cierto, que la palabra está viva o es viva? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa viva? Es igual a activa, viviente. Sí, anote. Significado: activa, viviente, con vida propia. Eso dice el significado de la palabra viva. Viviente, activa, con vida propia. Y ponemos abajito, la Biblia no es un libro muerto. La Biblia no es letra muerta, pongan, letra muerta. La Biblia no es letra muerta. Ni un documento antiguo sin relevancia. Ni un documento antiguo sin relevancia. Punto seguido, permanece vigente porque procede de un Dios vivo. Pongan abajito enseñanza clave, 2 puntos. Enseñanza clave, 2 puntos. Cada vez que la Escritura es predicada, fielmente, cada vez que la Escritura es predicada fielmente, Dios sigue hablando hoy. Cada vez que la Escritura es predicada fielmente, Dios sigue hablando hoy. Por eso es tan importante que todos los que predican en la calle o donde sea, siempre citen la Escritura como está escrita, sin añadirle, sin quitarle. Hace días atrás escuché la predicación de algunos hermanos de acá en el punto de prédica. Con cuidado en el video la pongo, escucho y me doy cuenta que citan pasajes bíblicos, pero le cambian palabras. Y alguien podría decir, pero se entendió lo que quería decir. Pero no es lo mismo. Porque yo he entendido con el tiempo que no es mi palabra, es la palabra de Dios. Incluso, hermano Belisario, cuando yo me paro en la plaza y a veces ando cansado, con muchos quehaceres, porque aunque no quiera, tengo que ser responsable con muchas cosas. Porque alguien me dice, pastor, ¿y usted por qué no hace como hacía el hermano evangelista Gigi Ávila, que se encerraba 40 días y después iba a una campaña? Entonces le digo yo, ¿y quién va a hacer mis cosas por 40 días? ¿Quién va a hacer todas las responsabilidades que nosotros tenemos por 40 días si él no era responsable de una iglesia? Él no era pastor, era evangelista. Por ejemplo, el evangelista puede apartarse tantos días, ¿cierto? Pero el que tiene iglesia es responsable de iglesia, todos los días esto le demanda. Y a veces llego a la plaza
y no he estudiado para predicar el tema en la plaza. No me he preparado porque es lindo cuando hay tiempo y uno revisa, se proyecta con versículos, ora al Señor en esa dirección, pero a veces te toca predicar. Te toca predicar de una y tú dices, Dios mío, me voy a lanzar y tienes que ayudarme. Entonces pasas al frente y mi forma es, para que los hermanos les puede servir. No digo que siempre, pero en algún momento te va a tocar que estás muy ajetreado, muchas cosas encima, muchas responsabilidades y no tuviste tiempo de estudiar un tema específico y vas a pararte frente a gente inconversa. Entonces, que el Espíritu te guíe en ese momento. Pero yo lo que hago es citar un texto igual como está en la Escritura. 1, 2, 3 textos de una. Y yo siento, en la experiencia personal, que cuando yo cito un texto de la Escritura tal como está escrito, algo pasa. Como que algo sucede. Algo pasa en el ambiente. Por ejemplo, el viernes estábamos en la plaza, ¿cierto? Y de repente yo estaba predicando. Ya estábamos bajo esa unción maravillosa que se derrama cuando ya cae la presencia de Dios, me refiero. Usted sabe que todos estamos pendientes, hay una bendición tremenda. ¡Bum! Y hablo de la muerte, de la eternidad, ¿cierto? Y escuchan unos muchachos que iban pasando pero lejos. Y ellos escuchan acerca de la palabra. Y se devuelven. Y se quedan y aceptan a Cristo. Y luego dicen, nuestro hermano menor está muriendo en el hospital. ¿Quién tocó el corazón de ellos para allá? No fue información solamente. No fue información solamente, fue el Espíritu que los tocó allá. ¡Bum! Y ellos reaccionan. Eso es lo que necesitamos, la palabra. Y se devuelven y aceptan a Cristo llorando, quebrantados. Y uno de ellos dijo, si Dios salva a mi hermano, yo prometo servirle. Yo prometo servirle. Yo podía ser fuerte y decirle, si no lo sana, no se lo dije. No se lo dije porque muchos de nosotros hemos llegado cuando Dios ha actuado. No quise interferir, dije amén. Amén, que sea, así sea. Porque hay algo imposible para Dios. No, es que tiene el cráneo partido, dijeron, porque tuvo un accidente grandísimo y se va a morir. No hay solución, no hay remedio. Pero Dios tiene la última palabra. ¿Tú tienes el número de él? ¿Puede escribirle, llamarle algo? Y dígame si el hermano sanó, ¿ya? Porque quiero glorificar a Dios. Gloria a Dios. No puede, no se puede hacer nada porque tiene el cráneo partido en un accidente. Pregúntale a Lázaro si se puede hacer algo o no. ¿Cuánto? Pregúntale a Lázaro. Santo Dios. La palabra. Me paro en la plaza y cito San Juan 3:16, tal como está escrito. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, porque así está escrito, dice, para que todo aquel que en Él cree. La gente que no sabe lo lee mal y dice, o lo cita mal y dice, para que todo aquel que en Él crea. Y eso es distinto a creer. Está hablando de crear algo. No tiene nada que ver. La gente cita mal. Y la gente siempre no corrigen en la iglesia lo que le dicen a la... bueno, no, si se entendió. Pero yo se lo acepto a un predicador 1, 2 o 3 veces, pero tengo que decírselo. Para los que están viendo en el video, yo a los hermanos que predican conmigo en la plaza, los dejo que ellos den su prédica y yo estoy escuchando y observando. Y después que termina le digo, ven, no por delante de los demás, sino a solas. Hermano, venga, dijo mal esto, estuvo mal esto, todo esto estuvo bien, felicitaciones, pero falta esto. No se me deprima, corrija, porque Dios al que ama lo corrige.
Gloria al Señor. Un hermano puede tener muchas cosas buenas y para que no se depriman, primero hay que decirle cuántas buenas tiene y después decirle, ¿cierto? Una mala. Hermano, usted tiene fuerza, ímpetu, valentía, hizo buena presentación, incluso saludó, felicitaciones, citó la palabra, papá, pero te equivocaste, vos. ¿Me entiendes? Hay quienes mezclan un versículo con otro. Citan uno y le cambian la mitad por otro. Santo Dios. Entonces cuando nos toque, aprendámonos un versículo. A usted le puede tocar, ¿eh? Un día viernes en la plaza, una oportunidad, pase al frente. Y usted tiene que saberse un texto, pues ¿cómo va a pasar al frente? No, no me sé nada. No me sé nada, pero en el mundo me las sabía todas, pues. Y ahora en la iglesia, en el evangelio, no me sé un texto. Eso quiere decir que no hay dedicación. Eso quiere decir que no hay amor por esto. Eso quiere decir que no hay compromiso, responsabilidad. Porque me acuerdo en la antigüedad cuando veían novelas, porque ahora no ven novelas, ¿cierto? No, eso ya pasó de moda, eso ya no existe ahora, ¿o sí? ¿O todavía ven novelas? Cuando veían novelas en la antigüedad, sabían el horario exacto y ahí estaban las comadres sentadas frente al televisor, porque venía la no sé cuánto. Y se sabían todo de la novela. Ahora usted tiene que decir, Señor, yo en el mundo dispuse mi mente, mi sabiduría, todo para aprender tantas cosas que no edificaban. Ahora quiero aprender tu palabra. Yo puedo con tu ayuda. Gloria a Dios. ¿Dónde me quedé en el estudio, hermanos? Ya. Después damos el significado de eficaz. Eficaz. Yo lo puse como subtítulo aquí, ustedes lo pongan como quieran. Significado, 2 puntos. Operante. Operante, coma. Poderosa para producir resultados. Poderosa para producir resultados. Eficaz. ¿Qué significa eficaz? Operante. Poderosa para producir resultados. Con este estudio usted va a entender lo que yo a veces le predico a la gente y le digo, esta no es letra muerta. ¿Han escuchado cuando les digo así? Usted lee el periódico, es letra muerta. Usted lee una revista, es letra muerta. Usted lee un noticiero en internet, es letra muerta. Pero cuando lee la Biblia, está leyendo una letra viva. Que algo produce. No me pregunte cómo. Pero alguien la lee y algo le pasa. Hay gente que ha estado presa y en un calabozo alguien le entregó un Nuevo Testamento. Y leyó esa palabra y esa palabra produjo un cambio en esa vida. Y alguien dice, ¿pero cómo? Sí, es la palabra que tiene vida. Y el que la lee comienza a cambiar, a tener vida. Ahora es la vida de Dios, una nueva vida. Entonces, la palabra, si ponemos palabra y nos referimos a la palabra de Dios, que la primera P sea mayúscula. La palabra, estamos anotando, la palabra no solo comunica verdades, punto y coma. Se te está mejorando la letra, negro, ¿eh? Te está quedando pero preciosa ahora la letra. Cuando comenzamos no estaba tan linda, ahora mira, parece letra de doctor. La palabra no solo comunica verdades, punto y coma. Patricio,
Ya lo conversamos. Si el pastor te dice, tienes que esforzarte, tienes que llegar a la hora. ¿A qué hora tenés que llegar? A la hora. A la hora. A las 12, dice el otro. Venga aquí, hermano Patricio, su esposa y su hijo aquí están castigados aquí. La primera lo vamos a poner. Aquí. Tú te ganas más allá. Como en la escuela, vengan a la pizarra. Aquí lo vamos a poner. Queremos verlo aquí. En esta, 1, 2, 3. Buenas noches. Santo Dios. Dice, estábamos bien en la hora y llegó visita justo, y de otra ciudad le llegó visita. ¿Ya están perdonados ya? Están perdonados. ¿Trajeron cuadernos? Ya. Voy a anotar en el teléfono, dice. Ay, Dios mío, ayúdanos, Padre. ¿Tienen permiso para anotar en el teléfono los que no tienen cuaderno? Porque prefiero que anoten, pues. Estamos estudiando Hebreos 4:12. Y el título se llama, ¿quién se acuerda? Ya, se llama, cuando Dios habla, nada queda oculto. Esta palabra, mientras la estudiaba, te estremece esto. Tremendo. Yo a las 6 de la mañana, faltaban 10 para las 6 cuando salí a dejar a mi hijo. Mi hijo mayor iba a ir a escalar un cerro, no sé para dónde, con una gente, y tenía que ir a dejarlo allá arriba. 10 para las 6 de la mañana lo iba a dejar. Imagínense. Ayúdanos con nuestros hijos, Señor. La palabra no solo comunica verdades, dijimos, produce cambios reales. Alguien que diga amén, por favor, a eso. Produce cambios reales. Punto. Mire qué lindo. Tiene la capacidad de convencer de pecado. Tiene la capacidad de convencer de pecado. Oiga, no sé cómo le hacía el hermano Steven, que él cuando estaba aquí en Notas o en Word, le apretaba el micrófono y le iba repitiendo lo que yo decía y no escribía nada ese negro. Le dictaba y él le iba escribiendo todo el solo. Imagínense, ni siquiera escribía. La tecnología ahora, ¿cierto? No, en la escritura de Word, sí, tiene un micrófono, lo activa y él estaba así, repitiendo lo que yo decía y le decía y le iba escribiendo todo. Para no escribir, por la flojera, para no escribir. ¿Ah? Mire, después dice que ya era tanta la flojera que no quería dictarle, después ponía el teléfono aquí al lado. Y estaba así, y entonces se escribía solo. Qué tremendo, ¿ah? Sí, porque es bueno escribir. Micrófono, espere, que si no escuchamos. Hay estudios que dicen que el escribir memoriza mejor uno. ¿Ah? Al escribir uno está pensando en lo que está escribiendo y al mismo tiempo se está quedando grabado en la mente. Cuando tú te acostumbras a que, bueno, por audio sirve mucho a veces cuando hay apuro, ese tipo de cosas. Pero después tú te olvidas de escucharlo y ahí queda, no se te queda grabado. Así que mejor escribir. Por eso acuérdense ustedes cuando estábamos en el colegio nos hacían escribir 100 veces, pórtate bien, no sé, por cualquier castigo y hasta que... No debo pelear. No debo pelear, claro. Pues hasta ahora me acuerdo. No debo interrumpir en clase. Sí.
¿Dónde quedamos antes de que nos interrumpiera Steven? Tiene la capacidad de convencer de pecado, coma, corregir el rumbo. Lo estamos descuerando, total no vino. Total. Ay, santo Dios, el video. Lo va a ver igual. Tiene la capacidad de convencer de pecado, corregir el rumbo y transformar el corazón. Oh, la palabra que... No anoten ahora, ya voy a decirle. Transformar el corazón. Si yo tuviera que seguir explicando cosas a la manera mía, diría, es mejor que cualquier terapia. Es mejor que cualquier rehabilitación. La palabra, es mejor que cualquier medicina. Santo Dios. Esa es la palabra de Dios, ¿eh? Tiene la capacidad de convencer de pecado, corregir el rumbo y transformar el corazón. ¿Alguien de aquí puede decir, eso me pasó a mí? Eso hizo Dios conmigo. ¿Qué hizo? Me convenció de pecado. Cambió mi rumbo. Eso significa arrepentimiento genuino, Jordan. Arrepentimiento genuino en griego es metanoía, en griego, y significa cambio de mente, cambio de corazón completo. Iba para allá y ahora me devuelvo. Volver de esa dirección. Ir al lado contrario de donde iba antes. Tenemos que orar por él ya. ¿Qué edad tienes? 30. Santo Dios. 30 años. Si Dios lo ayuda, tiene toda una vida por delante. ¿Ah? A usted lo llamó a los 45. ¡Wow! ¿Ves? ¿Está contento o no? Dios siempre lo va a ayudar. Hable. Dios está siempre disponible para ayudarnos. Él siempre está dispuesto a ayudarnos. Pero Él se tiene que disponer para que el Señor le ayude. Diga amén, pues, diga amén, hermanito. Amén, amén, Señor. Cada consejo viene de parte de Dios. Cada buen consejo viene de parte de Dios. Si Dios le va a ayudar a discernir, pues después si alguien le da un consejo malo, usted dice, no, este no es de Dios. Pero el que venga de Dios, usted dice, gracias Señor, me está hablando. ¿Qué le va a hablar hoy día el Señor? Me habló en el mensaje, tomó un hermano, una hermana, me dio un consejo y me va enseñando. Todos los días me va enseñando. Gloria a Dios. Donde la palabra es recibida, huelo a café. ¿Quién me trajo café? Gracias. Santo Dios. Donde la palabra es recibida, algo comienza a moverse espiritualmente. Algo comienza a moverse espiritualmente. Espiritualmente. Algo comienza a moverse espiritualmente. A mí me da gusto escuchar cuando los hermanos comentan sus testimonios de que se han convertido y en el trabajo todos empiezan a ver el cambio de esa persona. Y es un cambio para mejor. Fíjense, no sé si será verdad, pero en redes sociales hay varias como noticias de que este cantante urbano vulgar y marcianeque, dicen que se acercó al Señor y que lo bautizaron por ahí. No sé si es verdad todavía 100%, tampoco sé si será una iglesia sana o qué será, pero si ese muchacho tiene un acercamiento a Dios y es genuino lo que le está pasando,
Hoy día todos hablan y se burlan. Ya, ahí van a tener, bueno, dice, los mundanos decían en lo que escribían ahí, ahora van a saber lo que es, como diciendo, ahí les mandamos para allá un desordenado, un revolucionario, no sé qué, les mandamos a Marcianeque para allá, van a tener un problema. Pero yo leí ese comentario que pusieron ahí y yo decía, si este testimonio es real, toda esta gente va a quedar con la boca cerrada después. Nadie cree, no dicen amén, ¿ves? Porque Dios puede transformar al más endemoniado del mundo. La hermana quiere opinar. ¿Lo conoce usted? Amén. Que Dios les bendiga. Amén. Mi hermano, mi pastor. Cuando yo me convertí, también me convertí adulta pastor. A los 46 años conocí al Señor. 46 años. Sí. Gloria a Dios. Y yo estaba, estuve perdida hartos años en el mundo. Y cuando me convertí, me acerqué a mi mamá, pues, y le conté. Y le dije, mi mamá sabía, pero yo le dije, mamá, conocí al Señor, fui bien contenta. Y mi mamá me dijo, ojalá es que te dure. Y yo cerré los ojos y le dije, Señor, ayúdame, porque yo esperaba que mi mamá me dijera, sí, hija, qué bueno, sigue adelante. Y mi mamá me dijo así, me dijo, ojalá te dure. Y yo seguí sirviéndole al Señor. Oraba por mi mamá, por mi familia, todos son comerciantes y me acercaba allá a donde estaban ellos trabajando y lo que el Señor me iba entregando yo le predicaba. Y pasó el tiempo, pasaron los años y me acercaba a mi hermano, y ahora han pasado los años y saludo a mi hermano, le hablo del Señor y él me mira y me dijo, en una de estas veces que fui a la plaza de armas y volvía y lo veía trabajando y le predicaba y le decía, Dios te bendiga, hermano, y me quedaba mirando y me dijo, ay, permaneció, no fue la palabra permaneció, ay, durado, me dijo. ¿Hay durado? Me dijo. ¿Ha durado? Yo le dije sí, amén. Santo Dios. Porque mirado. ¿Cuántos años lleva ya caminando? De los 46, ahora voy a cumplir 54 en marzo. Mire, gloria a Dios. Pero tuve todos mis años atrás, estuve siempre en el comercio y hasta que un día unos hermanos llegaron a predicar donde yo trabajo. Y ahí me convertí por medio de la predicación. Qué lindo. Amén. Que Dios les bendiga. Amén. Amén. Gracias, hermana, por su testimonio. Qué lindo, ¿ah? A la hermana acá. Gary, toma una silla, ponte acá, para que tú veas cuando alguien levanta la manito, porque de atrás no ves. Bueno, pastor, buenos días, mis hermanos, el Señor les bendiga. Bueno, pastor, le puedo contar un poquito de mi vida. Ah, ya. Cuando yo Gloria tenía aproximadamente unos 17 años, me encantaba estudiar la Biblia. Y yo decía, ¿allá en Colombia o aquí? En Colombia. En Colombia. ¿Cuántos años vive aquí? Disculpe para yo entender. 20 años voy a cumplir el aquí otro mes. Usted ya es chilena, entonces. Sí, chilombiana digo yo. Chilombiana. Ya. Entonces, yo decía en mi corazón, esto es algo con Dios. Porque yo recuerdo mucho mis 5 años que yo me hacía pandereticas y iba a la iglesia a cantarle. Ya fui creciendo con eso, pastor. A los 18 años me hice amiga de una señora, era adventista del séptimo día. Me dio un estudio que eran como 250 páginas. Bueno, igual me lo hice, empecé a estudiar. Mi papá y mi mamá, católicos a morir. Marta se tiene que ir a la iglesia los domingos. Mamá, no voy. Empecé a estudiar la Biblia, los 10 mandamientos. Un día me rebelé y le dije, no voy, no soy idólatra, no voy a ir.
A la iglesia católica. A la iglesia católica. No voy y no voy. Mamá, ¿usted ha leído la Biblia? No, no voy. Y empecé yo como a rebelarme por esa parte. Hasta un punto que una vez en los días sábados me tocaba predicar, todo el día me tocaba en el culto de jóvenes. Bueno, era todo el día y un día me dice mi papá, quien amaba tanto, hija, o la iglesia o la casa. Papá, yo te amo, pero si me la pone así, me voy. ¿Y ahí Y qué edad tenía empecé, usted? Tenía 19 años, ahora tengo 54. Muy bien. Pastor, empecé después yo a darle la palabra a mi papá. Mi papá me escuchaba, pero no me decía nada. Yo tenía sueños terribles, que veía la destrucción del mundo, veía a mi papá allá abajo. Y yo me despertaba llorando, Padre, Padre, por favor, arrepiéntase, busque a Cristo. Papá, Cristo viene. Y empezaba yo a predicar mi palabra. Mi papá me miraba, no me decía nada, pastor, nada. Y yo decía, Dios mío, pero ¿cómo puede ser que mi papá no puede entender? Pasó el tiempo, mi papá se convirtió al evangelio. Murió siendo cristiano mi padre. Gloria. Así que La palabra tiene poder. La palabra tiene poder. Yo pensaba que no le estaba haciendo nada a la palabra, que le entraba por aquí y le salía por acá. Pero él, cuando estaba en su silencio, él estaba analizando todo lo que yo le decía, porque no era palabra mía, era palabra de Jehová, pastor. Gloria a Dios. Gracias, hermano. Gracias. Gloria a Dios. Qué tremendo, ¿ah? No sigamos con los testimonios, porque si no, nos vamos. Mire que hay manos levantadas. Pero si le damos a los testimonios, nos vamos a ir de largo por los testimonios, no vamos a poder seguir con el estudio, ¿ya? Le agradezco los 2 testimonios. Otro día vamos a hacer un espacio para el ayuno de testimonios, ¿ya? Seguimos. Ahora, ¿dónde nos quedamos? Ya, entonces ahí vamos con la otra parte, o sea, la otra frase que tenemos que desarrollar, porque dice: la palabra de Dios es viva y es eficaz. Esas 2 ya las dimos los significados. 3 significados llevamos. Ahora, más cortante que toda espada de 2 filos. Eso pongan, más cortante, lo ponemos como subtítulo ahí. Yo cuando iba al colegio, cuando estudiaba, porque a veces iba a hacer pura burrada, me gustaba tener un lápiz de otro color para subrayar. Subrayaba los títulos. Sí, me gustaba tener de otro color. Yo era muy desordenado, no, Dios mío. Me aburría un poquito en clase y me iba. Ah, no, esta clase no es para mí. Salía, cabecilla, me seguían los otros, saltaba un muro. Vamos a comprar vicio. Santo Dios, era terrible en el colegio, en el liceo. Más cortante que toda espada de 2 filos. Vamos a anotar esto porque yo busqué un poquitito. En el mundo antiguo, la espada de 2 filos, la espada de 2 filos era un arma. En el mundo antiguo la espada de 2 filos era un arma extremadamente peligrosa. Extremadamente peligrosa. Porque cortaba en ambas direcciones. Porque cortaba en ambas direcciones. Punto seguido, no había lado sin filo. No había lado sin filo.
La imagen enseña, este es como un punto aparte que hay aquí. La imagen enseña precisión La imagen enseña precisión. Quiero cambiar una palabra que hay aquí que no me gusta. ¿Quién sabe de lenguaje? No, pues no se la voy a decir para no, que no me gusta a mí. Precisión y. O se la voy a decir para que me ayuden porque es fea, pues a mí no me gusta y la podemos cambiar, ¿ya? Y le sirve para aprenderlo. Aquí dice, la imagen enseña precisión y penetración total. Pero no quiero usar la palabra penetración, quiero cambiarla. ¿Por cuál? No, pues está hablando de... El hermano dice, está hablando de... Tiene que... No, nada que ver. Filtrar es colar. Y estamos hablando de que la espada penetra hasta adentro, pero no quiero poner la palabra penetración. Sinónimo, búsqueme en internet. Por favor. Estamos hablando de que era un arma extremadamente peligrosa, doble filo, que dijimos no había lado sin filo, ¿cierto? Entonces esta imagen enseña precisión y... Bueno, Felipe, inserción. Oiga, ¿cómo se llama cuando los médicos... Hay una palabra como la que dijo el hermano Felipe. Pero habla de profundidad, pues, de... Hoy la única palabra... ¿Qué les dice el diccionario? Dice entrada, introducción, inserción, implantación. Lo demás es otra cosa. No. En internet, ¿qué dicen? ¿Quién puede leer los comentarios? ¿Están en vivo? ¿Alguien que me dé un sinónimo? Es que estoy hablando de que ingresa profundamente, pero no sé cómo poner. ¿Cómo nos dice? ¿Usted dijo profundidad? A ver, déjenme aplicarla, a ver cómo se siente. La imagen enseña precisión y profundidad total. Ya, profundidad total, pongámoslo. Yo lo voy a cambiar acá. Sí sería perforación, pero suena mejor. Profundidad total. Ya, ahí la cambiamos, no sé. No nos detengamos más ahí, pues sigamos. Punto seguido, nada puede resistir su filo. Nada puede resistir su filo. Ahora ponemos una pregunta. Yo la tengo resaltada como un título ahí. ¿De dónde sale esta comparación? ¿Se ha preguntado alguna vez por qué el autor de los Hebreos dice que la palabra de Dios, si se supone que la palabra de Dios en la antigüedad era un rollo, un pergamino, hoy día es un libro, un conjunto de libros, ¿por qué él la compara con una espada de dos filos? ¿De dónde sacó esto el autor? Así leo la Biblia yo. ¿Cómo leo la Biblia? Cuestionando todo de buena manera, no negativa. Escudriñándola, cuestionándome, ¿por qué el autor dijo esto? ¿De dónde lo sacó? Y eso lo indago y te da una enseñanza. Y usted va cada día, como aprendiendo más, clarificando cosas y no le quedan dudas. ¿De dónde sale esta comparación? Estamos estudiando que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo. ¿Se acuerdan que en la antigüedad se hablaba mucho que los japoneses o cuáles eran los que estudian mucho las espadas y las peleas, a los ninjas?
Los samuráis, ¿de dónde serán esos? ¿Serán japoneses? Japoneses, una espada, pero que no se podían guardar casi como cortan. ¿Ah? El Tulul. Ah, una serie turca. Bueno, mire, por ahí va. Entonces usted, ahí está, la conoce, ¿verdad? Esa es actual. Tiene sus añitos el Tugrul. El Tugrul. El Tugrul, el fundador del Imperio Otomano. El padre de Osman. ¿Y a qué hora la dan? ¿A qué hora la dan? Explicamos, el autor usa una figura conocida por los lectores. El autor usa una figura conocida por sus lectores. Punto seguido. Escribe muy lento usted. ¿O va bien? ¿Sí? El autor usa una figura conocida por sus lectores. Punto seguido. Los soldados romanos utilizaban espadas cortas para el combate cercano. Los soldados romanos utilizaban espadas cortas para el combate cercano. Coma, diseñadas para penetrar con eficacia. Para profundizar, digo. ¿Para qué? Para cortar con eficacia, ahí está, ya. Es un corte nomás para... Pero no me gusta, ¿no le entienden de dónde viene? ¿O no? Yo veo que es mala. O sea, no es buena en el... Sí. Está correcto, ¿sí? Ya póngala entonces, sigamos. Hagamos como que no hemos dicho nada. Los soldados romanos utilizaban espadas cortas para el combate cercano, coma, diseñadas para penetrar con eficacia. Punto aparte. Sin embargo, la Biblia ya había utilizado este lenguaje. Sin embargo, la Biblia ya había utilizado este lenguaje. 2 puntos. Primer guión, los profetas hablaban de una palabra que hiere el corazón. Que hiere, es con H. Los profetas hablaban de una palabra que hiere el corazón. La idea central es clara, 2 puntos. La idea central es clara, 2 puntos. Dios no trata solo lo exterior. La idea central es clara, 2 puntos. Dios no trata solo lo exterior. Llega hasta lo más profundo. Seguimos, describimos ahora, ¿por qué doble filo? Así ponga el signo de pregunta. ¿Por qué doble filo?
Y escribimos abajito, porque la palabra cumple al menos dos funciones. Porque la palabra cumple al menos dos funciones. Número uno, confronta el pecado. Número dos, ustedes me dicen si voy muy rápido. La palabra de Dios cumple al menos dos funciones, dos puntos. Número uno, confronta el pecado. Número dos, sana y restaura al que se arrepiente. Sana y restaura al que se arrepiente. Y ahora vamos a poner algo súper importante. Dios no hiere, ese no, póngalo en mayúscula, negrillas, negrita, no sé cómo resaltarlo. Dios no hiere para destruir. Dios no hiere para destruir. Punto y coma. Hiere para salvar. Hiere para salvar. Amén o no, hermano Gary. Amén, mi pastor. Es como el bisturí que usa alguien para cortar por lo sano. ¿A quién fue que le enseñé qué significaba cortar por lo sano? ¿A la clase pasada fue que le dije? Que significaba cortar por lo que está bueno, pues, para sacar todo lo malo y no dejar nada que siga dañando. Eso significa cortar por lo sano. Corta por lo sano, dicen, cuando hay una fruta grande, una sandía, algo, y empezó a picarse, y tú no quieres perderla toda, corta por lo sano. ¡Fum! Vamos. Se usa también en la medicina. Los doctores al amputar cortan bastante más lejos de donde está el problema de la gangrena, por ejemplo, la herida, para que no se gangrene. Si la herida está a la altura, bueno, la enfermedad, a la altura de la rodilla, ellos cortan bastantes centímetros más arriba. Cortan por lo sano, para que no siga la gangrena o el cáncer ahí. Entonces Dios a veces tiene que cortar por lo sano para que haya una verdadera salvación. Por eso dice, Dios no hiere para destruir, sino que hiere para salvar. Otro título, penetra hasta partir el alma y el espíritu. Penetra hasta partir el alma y el espíritu. Esto no intenta, este es el significado, ¿cierto? Esto no intenta hacer una división anatómica, esto no intenta hacer una división anatómica del ser humano. Punto seguido. Esto no intenta hacer una división anatómica del ser humano. Punto seguido. La enseñanza es que la palabra, P mayúscula, la enseñanza es que la palabra llega a lo más profundo de nuestra vida interior. Llega a lo más profundo de nuestra vida interior. Y voy a describir solamente así, algo pequeñito para los hermanos más nuevos. Pongan alma, 2 puntos. Significado de alma, 2 puntos.
mente, emociones y voluntad. Alma, mente, emociones y voluntad. Espíritu, porque aquí yo ya les di estudio hace mucho tiempo atrás acerca del espíritu y del alma. Lamentablemente hay varios nuevos que no estuvieron. Más adelante vamos a volver a darlo. Espíritu es el alma. El alma ya lo di, alma mente, emociones y voluntad. Mente, emociones y voluntad. Espíritu, dimensión que se relaciona con Dios. Es la dimensión que se relaciona con Dios. Y ahí ustedes se recordarán, el espíritu, no lo anoten, estoy solo comentándoles, el espíritu es lo que le da vida al cuerpo. Dios sopló sobre el ser humano cuando lo creó del polvo de la tierra, se hizo una figura de barro, para que me entienda, y sopló en su nariz, dice, sopló en su nariz aliento de vida, esto es espíritu. Y el ser humano fue un ser viviente. Ya. Entonces, en el ser humano hay tres cosas, está el espíritu, alma y cuerpo. El espíritu es algo que hasta hoy la gente común no sabe qué es el espíritu cuando se habla del espíritu. ¿Cómo se diferencia del alma? En el alma, lo acabamos de decir, están, ¿qué cosa? Las emociones, la mente y voluntad. Todo eso mío, la mente, vayan ayudándome, ¿qué más? Las emociones mías, todo eso está en el alma. Y el ser humano es un ser almático que reacciona a todo. Pero hay una parte del ser humano que es increíble. ¿Por qué lo van a hacer ustedes? Porque mire, escúcheme esto. Hay una parte del ser humano que solo el ser humano la tiene, que estando aquí en la tierra, y lo voy a reflejar así para que lo comprendan como me lo estoy imaginando. Aquí en la tierra hay tantos seres vivos, desde el elefante hasta el pez en el mar, en el río, ¿cierto? Y están los caballos y las vaquitas y está el ser humano. Todos vivimos en este globo terráqueo, pero ¿quién podría conectarse de aquí a la eternidad con Dios? ¿De dónde sacamos un teléfono para llamar para arriba? Entonces Dios le dio al hombre, yo le llamo así, como un pedacito de Dios, y se lo dejó ahí adentro. Y es esa parte que Dios le dio, el espíritu que está en él, que cuando un hombre clama afligido, desesperado, cuando un ser humano clama, aunque lo estén enterrando ahí abajo, o como Jonás en el vientre del pez, a no sé cuánta profundidad en lo más profundo del mar, clama instantáneamente, no me pregunte cómo, ¡bum!, Dios lo oye. Tiene una precisión, una cosa impresionante. Es el espíritu que está en el hombre. Y en el espíritu se alojan cosas que son increíbles también. Cosas sobrenaturales para mí. Está la intuición. El séptimo sentido. Intuición. ¿Qué es lo que es la intuición? La intuición se desarrolla mucho en las madres. Cuando le pasa algo a un hijo y está en otro país, no tiene teléfono, no tiene nada, y la mamá empieza, algo le pasó a mi hijo. Y se desespera y empieza a buscar y nadie le ha dicho nada. Pero ella sabe que algo pasó. Se llama intuición. Eso no es natural, simplemente, no, es algo para mí sobrenatural que Dios le dio al ser humano. Qué tremendo, ¿no?
Ya están todos llorando aquí ya. No, a diferencia de los animales. ¿Acerca de los animales? La diferencia entre, bueno, cuando preguntan la diferencia, algunas personas nos van a preguntar, nosotros no estamos predicando. Y hay personas que te hacen preguntas difíciles y ahí quieren como pillarte la diferencia entre el espíritu y el alma. Y ahí uno le explica que nosotros somos una trinidad. ¿Ah? Somos cuerpo, alma y espíritu. Entonces, ahí diferenciamos el cuerpo que tenemos en la carne y le enseñamos también qué es lo que es el alma y la diferencia entre el alma y el espíritu. Hay gente que confunde, cree que son las dos cosas. No es lo mismo. El espíritu lo dio el Señor directo, aliento directo de su boca. Y eso nos dio a nosotros los seres humanos, no a los animales. Por eso los animales también tienen alma. También tienen emociones, los perritos, los gatitos, las mascotas que tenemos, usted los vemos, cuando lo ven a usted los perritos llegar a su casa, que mueven la colita, están contentos, esas son emociones. Pero ellos no tienen espíritu. Y hay mucha gente que de repente ahora está usando que los animales tienen cementerio de mascotas, los entierran, los creman, los incineran. Y, bueno, para nosotros no es por burlarse, pero es ridículo. ¿Ah? Son animalitos, son creación del Señor. No fueron, el Señor ordenó esa creación, a nosotros nos hizo directo. Es como estaban los del gobierno de Boris. Estaban ahora, ¿se acuerdan que alguna vez lo dije atrás? Estaban ahora creando una ley para defender que no maten a los peces. Porque sí, los peces sufrían. Claro. Sufren y, ay Dios bueno, mío. Y, no, y hay que llevar gastándose al todo psicólogo. gastándose el dinero del gobierno para defender los peces, pero Imagínese. están a favor del aborto. Ridículo. Totalmente loco. Gente muriéndose en los hospitales. Amén. Escuché a una señora que dijo que llevaba como 3 años esperando una operación Sí, amén. y no le dan la hora. No hay remedio, no hay nada, pero ellos preocupados de una mosca. Claro. Señor, Protegen con reprenda la al ley diablo. Cholito a los animales y aceptan el aborto. A lo malo le dicen ¿Cuánto les queda al gobierno? días. ¿Días? Sí. Gloria a Dios. Ay, qué lindo que van a salir del Sí, gobierno. amén. Aleluya. Y que le hagan auditoría. Ay, santo día. A todos. Ya están millonarios, pero en Chile la ley tarda, pero llega. Eso es lo que muchos no saben. Yo le digo a mi hermano extranjero allá en la radio que conversamos siempre de este tema y le digo, mire, ¿se acuerdan ustedes cuando entró de Venezuela una persona y mataron a un soldado militar de Venezuela que se refugió en Chile? Entraron, se disfrazaron de PDI en vehículos especiales, llegaron a un edificio, lo mataron. Porque era una persona de alto rango allá que tenía información, no sé qué, y lo mataron en Chile. Y los hermanos dijeron, oye, esos que se metieron son especialistas, son aquí, son ahí. Yo le dije, tranquilo, pero aquí los van a pillar. No los pillan. Hermano, le dije yo, es que en Chile cuando agarran una investigación no la sueltan. Y aquí en Chile están pero avanzadísimos con eso. Demoran. Todos los de izquierda que hicieron y deshacieron, ahora lo están investigando por todo. Ahora en este momento están en el proceso de Procultura, que se gastaron millonadas y millonadas en cultura general, dicen ellos, el gobierno apoyando, pero se dieron cuenta que eran puras películas pornográficas. ¿Ah? Financiaron películas de ese tipo. El gobierno actual financiaron películas, para que usted entienda, y del bolsillo de todos los chilenos. Y ahora los van a investigar. ¿Y por qué cree usted que Katy Barriga, que era la antigua ex alcaldesa de Maipú, ahora está arriesgando cuántos años de cárcel? Y ella era la que regalaba peluches, pues. Estaba feliz bailando y haciendo terapias de baile con la municipalidad. Y hacían y deshacían y son tremendos. Y la politicura es tremenda, sí, pero espérese que le va a llegar porque aquí en Chile la ley lo persigue. Espérate, Boris. Hermano, antes de terminar, yo quiero dejarle un poquito más claro en cuanto al espíritu, porque los vi llorando. Y eso quiere decir que es importante porque casi nadie estudia lo que es el espíritu. Y hay que diferenciar que hay 2 espíritus. Está el espíritu del hombre y está el Espíritu Santo. Y el Espíritu
el espíritu con E minúscula, que es el espíritu del hombre, es un espíritu de Dios también. Pero no es el Espíritu Santo con E mayúscula. El Espíritu Santo es una persona. El espíritu humano vive en usted y le dio vida a usted. Los científicos, no sé cómo se llaman en el área que estudian el tema del embarazo en la mujer, hace muy poco, no hace ni un año, con el avance que hay ahora, descubrieron y vieron cómo un espermatozoide fecunda un óvulo y cuando se unen dicen que hay un pequeño resplandor. No, nunca antes lo habían podido ver. Ahora con el avance que hay lo vieron y se llena un poquito de luz. Y dicen que inmediatamente comienza a latir algo. Entonces ese resplandor nosotros sabemos que eso lo da Dios. Eso viene de arriba. Es el momento exacto cuando comienza la vida de un ser humano ahí adentro. Y empieza a latir un corazón. Maravilloso, ¿no? Ahora piensa esto. ¿Qué es lo que hay en el espíritu? En el espíritu hay 3 cosas. ¿Quieren escribirlo? No sé, o aquí mismo. Es que nada que ver con el estudio. A ver, separa. Porque dice espíritu, ¿no? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo. Ahí vamos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Sí, ahí vamos. Pongan espíritu 2 puntos y lo anotamos para que se acuerden. Con minúscula, espíritu. Porque es el espíritu del hombre. Más de alguno le va a servir, ¿cierto? Espíritu es la parte más profunda del ser humano. Espíritu es la parte más profunda del ser humano. Anótenlo, anótenlo. ¿Se acuerdan que les dije es un pedacito de Dios en el hombre? Por eso, aquí, escuchen esto también, por eso todos los seres humanos necesitan comunicarse con algo, relacionarse con algo, tienen una necesidad espiritual. Por eso algunos se conectan en distintas religiones, otros hacen yoga, otros hacen algo, pero todos, porque hay una necesidad interior que no quieren reconocerlo, que esa necesidad solamente se puede llenar con el Dios que nos creó. Entonces el espíritu es la parte más profunda del ser humano. El espíritu se compone de 3 cosas. 2 puntos, primer guión. El espíritu se compone de 3 cosas. 2 puntos, primer guión. Conciencia. Que a algunos ya no les queda. ¿Ah? Conciencia. Ojalá que no vea el video, pero yo tenía un compañero que lo apodábamos el conciencia. Hola, pues conciencia le decíamos. Conciencia. Número 1, conciencia. Segundo guión, intuición. ¿Se acuerda que les dije que se puede ver reflejada cuando una madre... Avísenle a los niños que estamos en reunión todavía. Se puede ver reflejada en una madre que presiente. Ahí está, otra palabra, ¿cierto? Presiente. Intuición, 2 puntos. Vamos a dar el significado de intuición. No es significado. Es una explicación, un ejemplo para que se acuerden. Intuición. Se puede ver reflejada. Se puede ver reflejada en una madre que presiente cuando su hijo sufre un accidente. Sin que nadie se lo diga. Shh, niños, denos un minuto más. Se puede ver reflejada en una madre que presiente cuando su hijo sufre un accidente sin que nadie se lo diga.
también te puede ayudar, escuche esto, también te puede ayudar a decidir algo en lo que Dios te está protegiendo. En lo que Dios te está protegiendo. Punto seguido, la conciencia te revela qué debes hacer qué debes o no debes hacer. ¿Cómo lo arreglamos ahí? Es que estoy resumiendo. ¿Qué debes o no debes hacer? Pero la intuición, eso es la conciencia, pero la intuición te aconseja que debes decidir. Ya les voy a poner un ejemplo, el tiempo no nos alcanza, pero nos reímos mucho, ¿ves? Ustedes pues, tienen la culpa. Oiga, ¿a quién le ha pasado que de repente te libraste de una que podía haber muerto y alguien le dice, pero ¿cómo decidiste? No, fue intuición. ¿Ah? Sí, irse por otro lado, por ejemplo, cuando había un peligro gigantesco, fue intuición. Tuve un presentimiento, ahí estamos hablando del espíritu que te ayudó. Y la última, santo Dios. Oiga, la última es comunicación. ¿Se acuerdan que vimos que el espíritu del hombre se compone de 3 cosas? Conciencia, primero, intuición, que la desarrollamos un poquito, y la tercera es comunicación. Vamos a poner al ladito 2 puntos. Es la capacidad de comunicarse con Dios. Es la capacidad de comunicarse con Dios. Yo le tengo puesto así para acordarme. Lo ponemos como lo tengo yo, es un cordón espiritual, por el cual nos relacionamos con Dios y oímos su voz. ¿Cómo es que alguien puede oír la voz de Dios? A través del espíritu que Dios puso en él. Y oímos su voz. Miren, escuchen esto, no lo anoten, pues son apuntes míos. En Romanos 3:23, al estar destituidos de la gloria de Dios, estamos destituidos de la comunión con Dios a través de ese espíritu. Oiga, te cortaron la señal. Está cortada la señal para arriba, porque anda en tiniebla, anda mal, viva, haga lo que quiera. No hay comunión, está cortado. Así es cuando dice, por cuanto todos pecamos, todos estamos, te cortaron la señal. Usted me entiende súper claro. El ser humano está lejos de Dios. Es más, ni puede oír a Dios. Nada, porque está cortado. Y cuando el ser humano decide voluntariamente arrepentirse y volverse a Dios, te dan la señal. Y por eso que ahora oye y puede comunicarse. Maravilloso, ¿no? Arriba pusieron alma, ¿o no? Describan alma, vamos a terminar. Ya vamos a pasar directo al culto. ¿Qué pusieron alma? Alma. Es que tenía algo bueno aquí.
es el centro motor de las emociones. ¿Cómo lo anotan? Abajo nomás, alma, 2 puntos, es el centro motor de las emociones, coma, el alma es el centro motor de las emociones, coma, pensamientos. Es el centro motor de las emociones, los pensamientos, la mente y el corazón. Cuando alguien habla del corazón de la persona, no está hablando del músculo, está hablando del alma. Y en el alma va incluido todo eso que desglosamos: pensamientos, emociones, voluntad. Vamos a orar, vamos a terminar. Que Dios les bendiga, hermanos. Será hasta la próxima oportunidad.